Gracias, gracias. Esta mañana vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo. Y como se celebra y viene la avalancha del Día del Amor y la Amistad, pues he querido yo reflexionar sobre el tema desde otra perspectiva. Ya ve que yo soy Contreras, así es que se habla acerca del amor, se habla acerca de la amistad, y qué bueno es tener eso. Yo no me opongo al asunto del amor, hay que mencionarlo, hay que hablarlo, pero hay que hablarlo con seriedad. Qué difícil es encontrar a alguien y sentarse a hablar con seriedad del tema del amor y la amistad. Al contrario, no sé a cuánta gente conoces tú que ha leído un libro sobre el amor, pero en serio. Yo conozco mucha gente que escucha canciones de Shakira y Maluma, sobre todo la reciente, ¿no? Oye, qué cosa, sobre el tema del amor, no me fastidies, ¿no? Imagínate. Pero de ahí saca la gente sus criterios sobre el asunto del amor. La mayoría de la gente dice, oye, ¿y para ti qué es el amor? Pues esto, pues aquello, por lo que le sale de las narices. Y evidentemente lo que escucha en las canciones, lo que mira en las series de televisión, de ahí saca el criterio sobre el amor. Esta mañana yo voy a abordar el tema desde la perspectiva de los frutos del Espíritu Santo, con mucho respeto para todos, con mucho respeto para todos. Pero hermanos, tenemos un problema muy serio en el mundo del amor, porque resulta que pues, la cosa no va bien en las relaciones humanas. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que hablar acerca de las dificultades que hay para vencer en el mundo de la fe. Y eso aterriza en las relaciones humanas, y particularmente con el tema del divorcio. Estos son los 10 países donde la gente se divorcia más. Como ustedes pueden ver, pues Estados Unidos va punteando como en las Olimpiadas. Detrás vienen los rusos, siguiendo la línea de las Olimpiadas. Después vienen los alemanes, los turcos, Francia, Ucrania, Reino Unido. Estos datos son de este año, 2023. Corea del Sur, España, Italia. Y nosotros no cantamos mal las rancheras, porque en México, en 10 años, el divorcio ha aumentado de manera significativa. Ese piquito que ven que bajó por la pandemia, no que no se hayan separado, sino que estaban cerrados los tribunales, no estaban cerrados, no había abogado para fastidiar gente, los jueces no recibían gente. Después volvió a subir. Y mis queridos hermanos, dice el INEGI, estos datos son del INEGI, que durante el 2021, 149,675 divorcios se presentaron, un incremento del 61.4% con relación a 2020. Y dice también que los principales estados del país donde la gente pues decidió terminar con su matrimonio fue Campeche, imagínate, tan tranquilitos que se miran, Sinaloa, Coahuila, el Distrito Federal está abajo de la media, la Ciudad de México, perdón. Y otra cosa curiosa, que las principales causas del divorcio en esta década, pues es el divorcio incausado, es decir, uno de los dos dijo, ya no quiero estar con este, así que ahí nos vemos. Y procedió. El segundo lugar es el mutuo consentimiento. Y mire este dato del INEGI, estos datos son del INEGI.
Son de septiembre de 2022. En México las mujeres se divorcian ligeramente más jóvenes que los hombres. La edad promedio son los 39 años. Ojo con este dato. Y en los hombres, los 42. Coincide exactamente con la crisis de la media vida. Otro día les voy a hablar yo de la crisis de la media vida. Porque ni nos preparamos ni entendemos qué es eso, y es cuando suceden los divorcios, cuando suceden los problemas. Junto con eso, yo quiero leer este versículo. A mí me da para escribir un libro. Cada vez que lo miro, me sacude. Es 2 de Timoteo 3 del 1 al 5, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Menuda lista, menudo perfil psicológico de la sociedad. Pero ahí estamos pintados, hermano. Y considerando el tema de las relaciones humanas, el noviazgo y el matrimonio, de acuerdo con este versículo, en esta época sería más difícil estar casado. En esta época la relación sería más compleja. Básicamente, y ahí lo dice. ¿Por qué, hermano? Porque somos más egoístas. Y no es que la naturaleza humana haya cambiado, sino que en esta época se favorece el egoísmo. La vida está organizada para disfrutarla solo y para separar la relación matrimonial. Y todavía dice la palabra de Dios, nosotros estamos llenos de pájaros en la cabeza, porque por todos lados viene el ataque a los valores cristianos. Dice la Biblia, serían jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Oye, con eso tengo, con eso tengo. Imagínate casarse con un angelito de esta naturaleza o con un espécimen místico. No me fastidies. Insensibles, implacables, calumniadores. La gente no quiere reconocer su complejidad. Cuando dos jóvenes están en una relación o se van a casar, les pregunto, ¿ya pensaron en lo que van a hacer? Sí, no es cierto, no han pensado. Ni siquiera saben a lo que se van a meter en una relación. Y mis queridos hermanos, fíjense lo que dice. Yo voy a analizar este versículo de una manera muy breve y bastante limitada, pero estas palabras son muy importantes cuando la Biblia habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Estoy leyendo la Reina Valera 2020. Le recomiendo que usted lea la más reciente traducción de la Biblia en Reina Valera, que es 2020, si a usted le gusta la versión Reina Valera. Las obras de la carne, dice la Biblia, son fáciles de reconocer. La palabra griega que usa ahí es phaino. Son evidentes. Son fáciles de reconocer. Excelente traducción. Otras versiones dicen, manifiestas son las obras de la carne. En otras palabras, son evidentes. Y si son adulterio, inmoralidad sexual, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos.
El apóstol Pablo, que escribe estas palabras, es un hombre que tenía una cabeza muy organizada, muy ordenada, un hombre muy lógico, tremenda capacidad. Y en esta lista, él va dividiendo los pecados. Y él dice que en realidad, por lo menos hace un listado de 5 tipos de pecados. Dice, él se refiere a los pecados de inmoralidad sexual. Después se refiere a los pecados de idolatría. Después a los pecados de separatismo. Y luego a los de animosidad personal. Y termina refiriéndose a los vicios. Vamos a ver qué quiere decir el apóstol Pablo cuando se refiere en este listado, a los pecados de inmoralidad sexual. Él dice que son 3. ¿Cuáles son? Adulterio, inmundicia, ¿y cuál otro? Lujuria. Yo he puesto ahí las 3 palabras que utiliza la versión original del griego, con el perdón de ustedes, porque para referirse a adulterio usa porneía, de ahí viene la palabra pornografía, pero porneía no solo es adulterio. Porneía se refiere a todo tipo de inmoralidad sexual. Por eso otras versiones le ponen ahí fornicación y otras versiones le ponen inmoralidad sexual. Porque porneía no se refiere nada más al adulterio. El apóstol Pablo dice que en esta lista el adulterio, o sea, la inmoralidad sexual, es un fruto de la carne, fruto del alejamiento de Dios. ¿Por qué uno comete fallos de esta naturaleza? Porque son frutos, resultados de las tendencias del ser humano. Y luego dice inmundicia, y la palabra es acasarcía. Pero acasarcía tiene que ver, la traducción de la Reina Valera 2020 es inmundicia, pero en realidad tiene que ver con todo tipo de corrupción moral. Si yo le hubiera puesto ahí corrupción moral, o sea, todo tipo de corrupción moral a la que pueda acceder, que en aquel entonces pues utilizaban esta palabra para eso. Por eso la Reina Valera le traduce inmundicia. Y luego dice lujuria, aselgeia. Aselgeia en realidad es sensualidad. Tal vez una mejor traducción sería todo lo que tiene que ver con sensualidad. Le tradujo ahí la traducción de Reina Valera 2020, le puso lujuria. Queridos hermanos, todos estos elementos tienen que ver, el apóstol Pablo dice, son resultados de la carne. Es que así soy yo, pastor. No, espérate, no fastidies. Son resultados de estar alejado de Dios. Y no son cosas que ocurren, no son acciones que suceden de la noche a la mañana. Esto se va cultivando hasta que produce una consecuencia. Si tú siembras eso, vas a cosechar al rato. Todo lo que el hombre sembrare, eso también dice la Biblia, cosechará. Tú no quieres cosechar estas cosas, no lo siembres. No lo siembres ni con música, ni con videos, ni con series de televisión, de Netflix o de Amazon Prime y todo eso. No lo siembres con telenovelas. No lo siembres con amistades que solo se la pasan hablando de eso, ni con páginas de internet. Porque va a tener un resultado, seguro. Son resultado de lo que uno está sembrando.
Y de esa manera, evidentemente, que va a ser imposible tener una relación sólida con una persona, con un matrimonio, un noviazgo. Imposible, imposible, porque vas a terminar por arruinarlo. Vas a terminar por arruinarlo. Uno de los personajes que aparecen en la Biblia llegó a tener 1000 mujeres. ¿Usted recuerda? Imagínate, 1000 mujeres. Eso es una gente que no aguanta una. Y este tuvo 1000. Llegó a tener, es decir, una hipótesis que hay en la vida de Salomón es que llegó a tener tantas mujeres que se fastidió de la relación con el sexo opuesto. Y es muy probable, hay gente que no le gusta que se mencionen estas cosas, que él también se haya acercado al sexo masculino. Porque el hermano White lo comenta en el libro Profetas y Reyes, y además el pasaje ese de Eclesiastés 2:10 dice, yo lo probé todo. Yo lo probé todo. En aquel entonces esa práctica no era extraña, ni era ajena, ni es nueva para esta época. Es decir, la promiscuidad sexual sí tiene un efecto en el equilibrio del ser humano. Y es resultado de haberse alejado de Dios. Pero después, mis queridos hermanos, cuando nosotros llenamos la cabeza de basura, de corrupción moral, que hoy está al alcance con un celular. Yo no entiendo a los padres que le dan a un celular a un niño. Créame que no los entiendo. Otro día yo hablaré de ese tema. Pero si usted tiene un niño, yo no sé por qué le da un celular. Le está rompiendo el sistema de recompensas. El niño tiene que explorar, tiene que indagar, tiene que buscar. Papá le da el celular y le está rompiendo la posibilidad de búsqueda que él necesita. Otro día hablaremos de eso. Pero ¿tú sabes qué puede encontrar un niño picándole a un celular? Yo tengo unos amigos que quiero mucho. Traían el chamaco con el celular para arriba y para abajo y parece que lo hipnotizaban. El niño lloraba, le daban el celular y, oye, ni el biberón hace eso. El niño se callaba, man. Santo remedio con el cacharro. Hasta que un día píquele y píquele, de pronto aparece una escena ahí de pornografía y los papás, mira lo que está viendo el niño. No. ¿Para qué se lo das? La mayoría de las páginas de internet son de eso. No estoy diciendo yo que el celular sea malo, ni el internet. Pero si no lo sabe gestionar, ni usted, tiene que pensar 2 veces antes de darle un celular a un adolescente. Sigue diciendo la palabra de Dios y ahora se refiere a los pecados de idolatría, que son 2. Dice la Biblia, idolatría, ¿y qué otra cosa? Hechicería. Dice, no, pastor, pero ¿cómo cree usted que eso ya ni existe? Yo me fastidies. Si hoy la idolatría está más fuerte que nunca. Está más fuerte que nunca. La palabra que se traduce por idolatría se refiere al culto a las imágenes. Pero idolatría tiene que ver, hermanos, con darle el primer lugar a algo. Por encima de cualquier cosa, por encima del propio Dios. Para mucha gente hoy, el deporte, como el fútbol, se ha vuelto un asunto de idolatría. Y mire que a mí me gusta el fútbol. Pero esa forma de celebrar a los futbolistas, esa es una forma fuera de lo común. En mi vida el fútbol se murió en España. Allá lo enterré. Aquí yo era fiel seguidor de un equipo con un felino aquí enfrente. Todavía de vez en cuando los aplaudo.
Pero resulta que cuando me voy a España, todo en la semana Barcelona, Real Madrid. Toda la semana Barcelona, todo el día hablando de fútbol. Había fútbol en fin de semana y a mitad de semana. Que la Copa, la Liga, la Copa del Rey, la Champions, la Recontra Champions. Y dije yo, bueno, ya basta, ¿no? Y dale, duro y dale, duro y dale. Ya está bien, ¿no? Pero a mí me asustó cuando vi a las mujeres peleándose por un partido de fútbol. Dije, no, aquí ya nos rebasaron. Dije yo, no. Aquí ya las mujeres hablan más que los caballeros. Dije, no, esto no está bien. Esto ya es un asunto religioso. Aquí ya rebasaron la línea. Claro que tenemos idolatría en esta época por la búsqueda de la fe en seres humanos, Esa forma religiosa de ver a los políticos que hay hoy, tan lamentable. Esa forma religiosa que hay de ver a la gente famosa. Esa búsqueda de espiritualidad desesperada, la tenemos en nuestro tiempo. ¿Y qué me dicen de la brujería? No, pastor, eso no, por favor. Inglaterra, que es uno de los países más desarrollados del mundo y tan admirado por muchos, el tema de la hechicería es tan fuerte como no se imagina. Aquí tenemos nuestro catemaco, ¿no? Pero, óigame, pregúntele a un niño por 2 lapicitos que se cruzan. Ni usted ni yo ni vamos a saber qué es eso. Pero 2 niños con 2 lápices pueden fabricar una ouija. Dice, no, pastor, mi hijo no es capaz. No fastidie. El tema de la hechicería y del espiritismo está más cerca de los niños de lo que se imagina. Y no estoy hablando de Harry Potter. Les conté yo que el otro día me senté a ver la película Soul porque me lo pidieron, pero no la aguanté. Un día que quieran los jóvenes hablar con seriedad, nos sentamos a hablar en el salón de usos múltiples de esa película y la vamos viendo por escenas, si quieren. Es una barbaridad. Es un misil de paganismo, de neopaganismo, son 2 cosas diferentes, y de los temas del espiritismo que son muy fuertes. Yo no la aguanté, pero es tan fuerte, les he dicho ya, parezco disco rayado diciendo esto, que es muy difícil ver una película de Disney en dibujo animado sin una alusión a la brujería. Quizás hay, y yo con mi cultura tan pobre en el tema del cine, pero es muy difícil ver una película de Disney donde no haya alusiones a la brujería en dibujos animados. Mis queridos padres, ¿qué le estás dando a tus hijos? Dice la Biblia, segundo paquete de pecado de idolatría, pero ahí viene, este es una barbaridad, ¿eh? Dice la Biblia, pecados de animosidad personal. ¿Cuáles son? Dice la Biblia, enemistades, pleitos, celos e iras. Y esto no nada más los anteriores afectan una relación matrimonial y una relación de noviazgo, pero estos particularmente se vuelven muy complejos. Cuando la Biblia dice enemistad, usa la palabra ejtra. Ejtra quiere decir una persona sujeta a la hostilidad. Una persona
que tiene la tendencia a ser hostil, a ser grosera. Enemistad. ¿Con quién estás casado tú? No vaya a ser un angelito de estos, ¿no? Es que mi esposa o mi esposo es mal encachado, pastor. Mi esposa o mi esposo es así. Hermano, la Biblia dice que estos son frutos de la carne. Esto no es sano ni psicológicamente. Todos los días o todo el tiempo la hostilidad, enemistad, mal vecino, mal amigo, mala persona. Es muy difícil tener una relación con él o con ella. Pleitos. Usa la palabra eris. Eris quiere decir que siempre está rivalizando. Siempre está compitiendo. Siempre está metiendo discordia. Y como consecuencia, pues se pelea. Aquí en esta iglesia no peleamos, ¿no? Puro santo. Allá lejos donde la gente es mala, la condenada, allá se pelean por cualquier tontería. Hasta por un asiento. Me quitó mi asiento, hermano. No fastidies con el asiento, ¿no? No, que me miró mal. Uy, no, este está grave, este ya hay que encerrarlo. No. Queridos hermanos, ¿te peleas mucho? ¿Estás molesto? ¿Discutes con la gente? Yo he visto gente peleándose en la calle. Hombres y mujeres, digo yo, ¿qué nivel de problema mental traen esos? Son capaces de matarse por una tontería. Pero si uno siempre está rivalizando, diciendo, oh, es que yo voy a ser mejor y aquel, y viéndolo todo desde la perspectiva de la competencia, ahí vamos a terminar en un pleito. Va a terminar en un pleito. Peor, los novios o los esposos que están rivalizando. Que a ver quién gana más. A ver quién hace mejor tu trabajo. Déjalo en paz. Mi querido esposo, déjala en paz. Si gana más que tú, gloria a Dios. Amén. En vez de fastidiarla, en vez de fastidiar al esposo, no, a ver quién lo hace mejor. No te metas por ahí. Búscate un enemigo en otro lado. La peor actitud es ver al esposo como enemigo. Es ver a la esposa como enemigo. Y déjeme decirle algo. ¿Sabe usted quién ayuda mucho para que los esposos se vean como enemigos? Mejor no lo digo. Está muy duro ese comentario. ¿Lo digo o no lo digo? Nomás se aguantan, ¿eh? Se aguantan. No. Los familiares metiches. Sí. Hermano, discúlpame. Y si tú estás en ese club, quítate, hermano. Quítate de ahí, no. Dicen los especialistas, si hay 4 causas de divorcio. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero las 4 que más suelen dar los peleados: mala comunicación, dinero, hijos. ¿Tú sabías, si me están escuchando los hijos adolescentes, que por tu culpa tus papás se pueden separar? Porque los adolescentes y anexas llevan a tensar a los padres. Hacen que el papá o la mamá pierda los estribos y se desquita con el esposo. Se desquita con la esposa. Así que si tú le provocas problemas o le puedes provocar disgustos a tus padres, ahí hay una razón por la que también hay matrimonios que se acaban. Y el cuarto es el familiar metiche. No carguen con las suegras, también hay suegros, ¿no? También hay primos, metiche, boquifloja.
corre ve y dile. Se mete donde no lo llama. Nunca un matrimonio debiera permitir que sus problemas salgan de ese círculo. Pero por alguna razón hay gente que parece que los publica y todo el mundo anda opinando. Terrible, terrible, terrible. Y si además de eso tienen la tendencia a rivalizar, eso va a terminar, hermano, muy mal. Pero después tenemos otros dos frutos que son, dice la Biblia, de la carne. Fruto de estar alejado de Dios, los celos. Y la palabra griega es tal cual, celos. Así es. ¿Qué tienen que ver? Pues con la desconfianza en relación con el otro. Es animosidad personal. Y en una relación, oye, qué terrible es el tema de los celos. Yo recuerdo alguna vez en algún lugar del mundo, iba con un compañero y tenía una situación bien difícil con su esposa. Y le llamó su mujer y el otro diciéndole, sí, mi vida, aquí estoy, mira, ¿dónde estás? Él se ve que lo estaban interrogando. ¿Y cómo es el sitio? Y entonces me dice, y aquí está el pastor Medina conmigo. A ver, pásamelo. Dije yo, sí, hermana, aquí está este pobre miserable conmigo. Sí, dije yo, oye, puede ser. No puede ser. ¿Qué vida es esa? Mi querido hermano, eso no es correcto. La Biblia dice, eso es un fruto de... Es que yo así soy. Pues no, espérate, hermana. Hoy te vamos a recomendar que te entregues a Dios. Y luego dice la Biblia, irás. Literalmente, una vida insatisfecha de una persona cuya pasión se canaliza en contra de otro. La ira. Qué difícil estar con una persona con estos rasgos, bien difícil. Pero todo esto, dice la palabra de Dios, aparece en alguien que está apartado de Dios, fruto de la carne. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo que hay pecados de separatismo, contiendas, divisiones, herejías y envidias. Todo esto tiene que ver no tanto con la relación de la familia, aunque también afecta, tiene que ver con la iglesia. Hay hermanos que por alguna razón creen que deben separarse de la iglesia y hacer su grupo aparte para atacar a la palabra de Dios y al evangelio. Y creen que tienen un conocimiento superior desde siempre, desde que la iglesia surgió, han surgido personajes de todo tipo, de esta naturaleza, y son libres de pensar lo que quieren. Mal hacemos nosotros en considerar que son malas personas. No son malas personas, están equivocadas. Son sinceros en su fe, pero están sinceramente equivocados. Y la Biblia dice que este tipo de persona causa contiendas dentro de la iglesia. Causa división dentro de la iglesia. Y mete creencias que la Biblia no apoya, conocidas como herejías. Y por supuesto, y en esa parte la Biblia mete esa palabra de envidias, que tiene que ver básicamente, porque está puesta en ese lugar del apóstol Pablo, en el listado, con el deseo de poder, con el deseo de mandar. Y pues este tipo de ataques generalmente van dirigidos al liderazgo de la iglesia. Es que el pastor no sabe. Es que los que están en la asociación no saben. Es que a mí se me hace que esto o aquello, y empieza la gente. Ya sea con asuntos de la Biblia, ya sea con asuntos doctrinales y de ese tipo. Un día, para que vea cómo es el chisme,
a este servidor en algún lugar de este mundo. Yo ya soy un gallito muy jugado. Andaba yo en algún lugar, ¿no? Y resulta que alguien me dice: oiga, pastor, ¿es cierto que a ustedes los pastores les dan otro libro? Ya ve que a la gente le encanta la teoría de la conspiración. ¿Y otro qué? Otro libro. Sí, pero que solo ese libro se lo entregan a ustedes y nadie más puede acceder a ese libro. Dije, pues era el himnario. No, no, me dice, no, es un libro especial que solo a los pastores les da. Manual de iglesia. No, 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 pastor, es que es exclusivo. Pues el manual del ministro, pues usted lo puede comprar en cualquier lugar, hasta está pirateado en internet. Me dicen, no, 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 ese no, pero ese no es especial. No, hermano, no, 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 discúlpenme. ¿Cómo le encanta a la gente creer en la teoría de la conspiración? Y inventan historias y al respecto, en relación en diferentes lugares, para fundamentar pues, disparates. Y ahora con internet, ya les dieron, ahora sí ya les dieron chance para hablar. Y eso existe. Y causa divisiones. A mí me ha tocado ver, con mucho dolor, cómo se divide en una iglesia. Cómo se pierde una iglesia por este tipo de influencias. Y esto va a continuar hasta que el Señor venga. Pero imagínese esto, además, en una familia. Es terrible. Es terrible. Es decir, viene a darle el tiro de gracia. El tiro de gracia. Y de paso, hermano, antes de pasar a otro punto, en relación con esto, aquí tú puedes preguntar lo que quieras. Lo que quieras. A mí personalmente, pregúntame lo que quieras. Yo no te aseguro que te voy a responder todo, ¿no? Que no tenga yo todas las respuestas. Pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar. Nada que ocultar, en ningún ámbito. Ni de la Biblia, ni del el espíritu de profecía, ni de la historia de la iglesia. Al contrario, cuando a mí me preguntan y me hacen una pregunta difícil, no una pregunta ociosa, sino inteligente, digo yo, mira, hermano, bienvenido. Yo, por lo menos, esas preguntas las uso para investigar y luego escribo mis libros. Así que, mi querido hermano, el apóstol Pablo termina diciendo que también hay frutos de la carne que tienen que ver con vicios. Y uno de ellos es la borrachera. Es muy triste pensar que en la iglesia no deberíamos ni mencionar esto, el tema del consumo de alcohol. Con mucho dolor, debo decir que no es así. Por eso hay que mencionarlo. Con mucho dolor. Esto es un fruto de estar separado de Dios. Y esta otra palabra que traduce la Reina Valera 2020 como orgía, en realidad en griego es komos. Y una mejor traducción, por lo menos yo la traduzco como un festejo excesivo. La traducción es tal cual, orgía sí se puede traducir. Pero también puede ser un festejo excesivo. Es decir, el hermano se pasó de la raya en su cumpleaños y se puso a hacer cositas que no debían. Se puso a hacer cositas y luego lo grabaron y lo subieron a internet. No fastidie la vida. Festejo excesivo. Festejo excesivo. Ustedes, hay muchas formas, ¿no? Que uno pierde cuando está muy contento, pues se le van las cabras. Dice la palabra de Dios, los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. No se trata de un pecado pasajero. Tiene que ver con el hábito de cometer dichas faltas. Es decir, no es que lo cometió una vez ni dos. Es una acción constante. Una acción continua.
¿Y por qué suceden? Porque uno se aleja de Dios. Porque uno se aleja de Dios. En esas condiciones es bien difícil tener una familia. Es bien difícil tener un noviazgo. Es bien difícil mantenerse leal al Señor. Y entonces alguien puede preguntar, oiga, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Estoy a 2 pasos de separarme. Estoy a 2 pasos de arruinar mi vida. Y aquí viene la buena noticia, porque los siguientes versículos hablan de los frutos del Espíritu Santo. Ya nos dijeron los frutos de la carne, las consecuencias de estar alejados de Dios, y ahora la palabra de Dios nos va a decir los frutos del Espíritu. Me gusta previamente leer Juan 15:5, continúo con la Reina Valera 2020. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Esta última frase me gusta mucho, porque separados de mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer. Y entonces, hermano, separado del Señor, alejado de Dios, no se puede tener un mejor matrimonio, ni una mejor vida espiritual, ni un mejor noviazgo, ni ser transformado. Estamos en la iglesia porque necesitamos a Dios. Estamos en la iglesia porque no somos buenos. Estamos en la iglesia porque nos falta todo. Aquí no somos santos. Aquí somos pecadores arrepentidos. Y dice Gálatas 5:22 al 23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este listado es toda una terapia para cualquier tipo de persona, especialmente gente liada, liosa y liante, especialmente para personas confundidas, especialmente para personas que están a 2 pasos de cometer un error. Porque el apóstol Pablo otra vez divide. ¿Ya vio la división ahí? Maravillosa. Si yo le pidiera, haga una división de este listado, ¿cómo lo haría? Me encanta la palabra de Dios porque tiene sentido, tiene congruencia. Y en este listado yo veo 3 diferentes elementos que hace el apóstol Pablo. El primero tiene que ver con los frutos que se relacionan con Dios el Señor, que solo Dios puede dar, que no hay manera que uno los produzca. El segundo, el listado tiene que ver con frutos que se relacionan con el prójimo. Y en tercer lugar, con frutos que se relacionan con uno mismo. Y en el primero, dice la palabra de Dios, los que se relacionan con Dios, ¿cuáles son los 3 primeros? Amor, gozo y ¿qué más? Paz. Eso solo lo da Dios. Amén. Tienen que ver con Dios. La palabra que utiliza para amor es agape, que es amor desinteresado. Amor que te da Dios a cambio de nada, porque Dios te da a cambio de nada. Y es la raíz del resto de los frutos. La raíz del resto de los frutos. El amor de Dios también me da gozo. La palabra es jairo. Gozo. Gozo. Jadá también usa esa palabra gozo, que es la consecuencia del amor. Tiene que ver con satisfacción. Tiene que ver con una expresión de libertad. Tiene que ver con la alegría de entender el amor divino.
Y eso solo me lo da Dios. Es un fruto. No necesito un chiste vulgar para tener gozo. Este gozo, otra vez, como en el primer caso de los frutos de la carne, es algo constante, continuo. Es un estado de satisfacción, gozo. Una persona con gozo es una persona que es una buena influencia hacia los demás. Y por supuesto, el tercer fruto que tiene que ver con Dios y que solo Él da es la paz. Tiene que ver con equilibrio, con armonía, con amistad. El Señor nos da paz, nos da equilibrio, nos da sensatez, control y satisfacción. Estos tres elementos se relacionan con Dios el Señor. Y si tú los tienes, serás una mejor persona. Si tú los tienes, serás un mejor amigo. Si tú los tienes, serás un mejor compañero de trabajo. Y por supuesto, un mejor cónyuge. Porque una persona con gozo, imagínatela, en una casa. Una persona con paz no se pelea y ni busca rivalizar. Una persona con paz en la iglesia, pues es una buena influencia. Y con paz, con gozo en la iglesia, imagínatelo cantando, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, en la iglesia donde yo crecí, no teníamos a las santas hermanas que cantan aquí, ¿verdad? Entonadas y con piano y órgano y toda la cosa. Allá cantábamos como podíamos, hermano. A capela y sin conocer nota. Ay, Señor, eso era. Agárrese el que pueda. No. Pero cantábamos con gozo. Y había un hermano cuando yo empezaba el ministerio. Oiga, cómo cantaba desentonado ese hombre, qué bárbaro. Y me echaba a perder el himno cada que yo pasaba a cantar, medio lo entonaba. Y el otro se soltaba. Y hermano, está confundido usted con Lorenzo de Monteclaro. Le dije yo, no debe usted cantar de ese estilo. Pero él tenía un gozo de cantar al Señor. Y pues él era de campo, era bravo. Y esa era su forma de cantar. Hasta que un día no dije nada, cante como quiera. Le dije, no se preocupe por mí. Gozo. Hay frutos que se refieren al prójimo, a la relación con el otro. ¿Qué cosa es? Paciencia, bondad y ¿qué más? Qué importante es tener paciencia para tener una buena relación con otra persona. Para aguantar a alguien que no aprende. Pregúnteselo a un maestro, ¿no? Un chamaco que no aprende, quisiera yo que desapareciera, ¿verdad? Dicen los maestros, ¿cómo no le hago así? ¡Chu! Y desapareces. Pero no, ahí sigue el condenado. ¿Qué hacemos? ¡Paciencia! Para soportar a un hijo cabezota, rebelde, flojo, haragán, bueno pa' nada, abusivo, saltimbanqui. Dios mío. Esos padres merecen la medalla olímpica. Esos padres merecen la medalla olímpica por aguantarte, chamaco. Amén, hermano. Pero la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué paciencia hay que tener para amar? ¿Qué paciencia hay que tener? Eso tiene que ver con apoyo. Yo te voy a ayudar. Cuando a mí me enseñaron a conducir, mi padre casi perdía la paciencia conmigo. Y más de 5 veces me levantó la voz. No le digo lo que me dijo porque estamos en una iglesia. Cuando alguien está aprendiendo a conducir hay que tener paciencia.
no sabe. Hay que tener paciencia con los hermanos. Amén. Un día en Argentina, un comentario que dije, este viejo es mi líder espiritual, dije yo. ¿Me has escuchado? No es como uno dice, sino como el otro tiene. Te dije claramente. ¿Qué me entendiste? Lo contrario. Es más importante cómo lo entiende el otro. Y en el matrimonio, hermano, eso es exponencial. Ya es tardísimo. Me dejan que les haga un comentario para aderezar la lección. Ya he contado esto varias veces, pero el que no lo ha escuchado le va a servir. Y el que ya lo escuchó le servirá de didáctica. Resulta que va una familia, una pareja en un centro comercial, un dominguito, y pasan frente a un aparador para que vea cómo es diferente la relación hombre-mujer. Y entonces en el aparador la chica le dice al varón, mira, qué bonito vestido. Eso en el lenguaje femenino es el lenguaje laberíntico. ¿Qué quiere decir? ¡Cómpramelo! Sí, sí, pero en el lenguaje masculino cuadrado quiere decir, está muy bonito, estoy de acuerdo contigo, circula, ¿verdad? Eso haría un hombre en su sano juicio, un caballero santo, ¿verdad? Pero la mujer, si tú le dices, mira qué bonito, el hombre responde, sí, está muy bonito, estoy de acuerdo, camina. ¡Ah! Para ella eso es un insulto, una falta de respeto, y lo más probable es que dé 2 taconazos, ¡pah, pah! Y camine a paso veloz. Y dice, ¿y ahora qué le pasa? Y cuando te acercas, dice, ¿qué tienes? Y todavía me preguntas. Dice, ay, Dios mío, me he casado con una mujer que está mal, o sea, una loca, ¿no? Dice, no, ¿qué pasa? Y el pleito puede durar desde una tarde hasta una semana. Porque el hombre y la mujer tienen 2 antenas distintas. El sistema de comunicación cambia. No es que es mal ni malo. Es que no es como uno dice, sino como el otro entiende. Tú quieres que te compre el vestido, tienes que ser más lista. Tú tienes que pegarle a la lógica. Me están mirando feo varios caballeros aquí, ¿eh? Ya me están mirando feo porque dicen que les voy a revelar el secreto, el santo grial. Tú le tienes que decir 3 cosas al varón. Oye, hace mucho que no me compras un vestido. ¡Pum! Directo a la lógica. 2, tenemos un ahorro, ¿verdad? Ya lo mataste. Ya está muerto. Ahora le falta nada más que la patadita. Y le dices tú, quiero ese vestido. Ese es tuyo. Ese es tuyo. Pero si tú le hablas en tu lenguaje, no te va a entender. No es como uno dice, sino como el otro entiende. Paciencia. No, él tiene que entender. Hay unos hombres que nunca entienden, ¿eh? Hasta la que llegan a la tumba. Paciencia, apoyo, longanimidad. Y luego dice la Biblia, bondad. Esa palabra en griego tiene que ver con la nobleza del carácter. Dios nos da nobleza, nos transforma el carácter. Nos ayuda a ser generosos y justos. No es que lo seamos, es que Él nos transforma para eso. Y luego usa la palabra benignidad, que en el idioma original tiene que ver con ser útil, ser servicial, ayudar al otro. Estos elementos son básicos, hermano, en una relación con otra persona, ya sea en el trabajo, en la iglesia,
en el matrimonio. Tú tienes que ser paciente. Tú tienes que ser bondadoso. Tú tienes que ser benigno. Si no, eso no va a funcionar en ningún ámbito. Es que yo así soy. Para eso está la palabra de Dios. Para eso está el fruto del Espíritu. El Señor te transforma. El Señor te transforma. Y luego se refiere a los frutos que se relacionan con uno mismo. Es decir, el fruto que tiene que ver con la persona es la fe, la mansedumbre y ¿qué otra cosa? La templanza. La fe tiene que ver con la confiabilidad, con la sinceridad, con la rectitud hacia el Señor y evidentemente que se manifiesta en la relación con los demás. Yo no entiendo a esos cónyuges que le impiden a sus esposos o a sus esposas venir a la iglesia. Muy sencillo. Si él es fiel a Dios, que no ve, te va a ser a ti fiel, que sí ve. Si esa mujer es fiel a un Dios que no puede ver, le va a ser fiel a su marido que sí ve. Es lógico, te conviene que sea creyente si tú no lo eres. Y mis queridos hermanos, la fe desarrolla la confiabilidad, la sinceridad, la rectitud. Y la mansedumbre tiene que ver con la gentileza, con buscar el bien del prójimo, con hacer un sacrificio. En vez de ver el supertazón mañana, voy a llevar a mi mujer a alguna parte. Si sucede, ojalá lo valoren las mujeres. Está sacrificando su partido. Para ti posiblemente no vale nada. Ay, muy grueso su partido. Para un hombre, hermana, no fastidies. Es mucho. Pero si ella dice, me voy a poner el jersey del equipo de mi marido. Oh, eso para un hombre has ganado la medalla olímpica. Aunque no te guste el fútbol o no te guste el americano, cuando el otro salte, tú salta también, hombre. Tú salta. Y si dice bravo, tú también di bravo, ¿no? Ni le entiendo al juego ese. No le hace. Tú salta, ¿verdad? Compatibilidad. Sacrificio. Es un sacrificio estar frente a una tele viendo un juego que no entiendo. También lo es. También lo es. Mansedumbre. Gentileza. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa, mi señora? O tú le dijiste a tu esposo, mi señor. ¿Cómo crees? No, tampoco te digo que llegues a tanto. Sea gentil. Amén. No se trate a palabrotas, ni se trate rudo. Es mi marido y así lo trato. No. Trátelo bien. Trate bien a su esposa. Y templanza. Me encanta esa palabra porque es ejrateía. Y eso viene de kratos. Y ahí viene la palabra democracia. La democracia es dominio, gobierno. Ejrateía es el dominio propio. El dominio propio. Traduce por templanza algunas versiones de la Biblia. También la traducen por temperancia otras. Pero tiene que ver con gobernarse. Gobernarse. Hoy le llamamos autocontrol. Si en esa palabrita yo le traduciría autocontrol. Qué importante es el autocontrol para que lo aguanten a uno en una casa. Qué importante. Porque es lo contrario del ser caprichoso. Es que yo quiero así las cosas. Contrólate, hermano, y no fastidies. Cómete lo que te dan. Amén. Contrólate. Controla la lengua. Controla el bolsillo. Controla los apetitos. Si quieres tener salud, pues no bebas lo que no debes. Se me antoja, contrólese.
Contrólese. No cene. Me da hambre. 2 cachetadas, hermano. Y un vaso de agua. Vete a la cama y no fastidies. Contrólese. Contrólate en la alimentación. Tú lo puedes hacer. Y este es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Esos que tienen novia, gloria a Dios. Que tiene su novio, tiene su novia. Contrólese. Y no vaya más de lo debido. No es momento para tener relaciones sexuales. Contrólese. Pero es que yo lo quiero mucho. Qué bueno que lo quiere. Contrólate. No es momento. Eso vendrá con el matrimonio. Pero contrólese ahora. Tiene que ver con ser responsable. Ya vendrá un embarazo cuando ese es el momento. Cuando mi niña mayor nació, yo le digo a ella, fue el momento, dije, tú fuiste una niña tan deseada, pero tan deseada que cuando tú naciste, nos llenamos de tanta alegría. No cabíamos de gozo porque llegaste. Los niños deben llegar en medio del gozo y la alegría de los padres, los abuelos, los tíos. Pero cuando una chica sale embarazada a los 16 años, a los 18 años, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Ejrateía, control. Control, ejrateía, control, hermano. Dominio propio. Ejercicio. Tiene que ver con el dominio. Si tú quieres tener dominio propio, haz ejercicio. Practica el ejercicio. Por eso la iglesia tiene un mensaje de salud para promover el dominio propio en la vida de los creyentes. Dice la palabra de Dios, contra estas cosas no hay ley. Quiere decir que no hay condenación para quienes poseen tales virtudes. Quienes mantienen estos frutos disfrutan de una verdadera felicidad. Y son frutos. Pues yo no los tengo, pero Dios sí te los puede dar. Amén. Fruto del Espíritu Santo. Estas virtudes son frutos que resultan de la influencia del Espíritu Santo. La buena noticia es que sí los puedes tener. Amén. Y si los puedes tener, entonces tu matrimonio tiene futuro. Amén. Si los puedes tener, las cosas pueden ser diferentes. Y si tú estás solito, estás separado, en la situación en la que estés, el Señor te puede dar esto para que tú seas una mejor persona. Y si en algún momento quieres rehacer tu vida, ojalá que lo hagas con el Espíritu Santo a tu lado. Amén. Mi querido hermano, no se puede vivir en este mundo con el yo como centro de la vida. Y el libro de Gálatas, la carta de los Gálatas, nos invita a crucificar 3 elementos. Les voy a invitar a abrir su Biblia ya para finalizar. Gálatas 2:20, en la epístola a los Gálatas. Y dice Gálatas 2:20, versículo muy conocido: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay que aprender a crucificar el ego, pero tú no lo puedes hacer. Otro lo tiene que crucificar. Deja que Dios crucifique tu orgullo y tú digas, estoy crucificado con Cristo. El Señor ha crucificado mi orgullo. Mientras seas muy orgulloso, no tendrás posibilidad de crecer en la fe. Gálatas 5:24, ahí adelantito, dos paginitas adelante, dice lo siguiente: pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué cosa? La carne con sus pasiones y deseos. También hay que crucificar los malos deseos.
Eso Dios lo puede hacer. Si tú tienes un problema con la pornografía, si tienes un problema con ese tipo de tendencias, si no controlas esas cosas, el Señor sí lo puede hacer, crucificarlo. Y Gálatas 6:14, en la otra crucifixión que nos invita a hacer Gálatas 6:14, dice lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. He sido crucificado. Y los deleites del mundo no son ya más míos. Quizás hoy tú digas, sí, pastor, pero es que me gusta esto, me gusta aquello, me atrae, me llama la atención, me gusta. Todo eso se puede acabar con la ayuda de Dios. Quizá hoy digas, pero yo todavía tengo esos gustos. Hermano, no te desesperes, que en Cristo Jesús hay poder. Amén. Y yo te garantizo, porque la palabra de Dios lo dice, que si el Espíritu Santo está en tu vida, como estés, soltero, casado, separado, divorciado, viudo, el Señor te dará satisfacción y felicidad en esta vida y en la venidera. Amén. Y te ayudará a tener una mejor relación. ¿Cómo estés? ¿Cómo estés? Esta mañana yo quiero orar especialmente. Quiero orar. Si alguien quiere decirle al Señor, Señor, necesito el Espíritu Santo. Si tú lo necesitas, ven, párate, vamos a orar por ti aquí adelante. Porque no puede sobrevivir un matrimonio en esta época, se los aseguro, si no hay Espíritu Santo. Por eso a los jóvenes les invitamos a buscar una persona creyente para formar un hogar, porque no es fácil, como lo has visto. ¿Quién más le quiere decir a Dios, Señor, yo necesito del Espíritu Santo? Yo necesito de esos cambios. No los tengo. No los tengo. Yo soy el primero en reconocerlo. Necesito crucificar mi yo, mi ego. Necesito crucificar mis malos deseos, que los tengo. Y necesito que se crucifiquen los deleites del mundo, que los tengo. Pero para eso está el poder de Dios. Por eso, ahora que viene el Día del Amor, qué bueno que lo celebres. Ven en la tarde tenemos un programa especial sobre el Día del Amor. Hablaremos sobre el tema. Pero también te recuerdo que sin Espíritu Santo, el amor humano no funciona. Sin el poder de Dios que nos ha creado, es muy difícil vivir vidas en un hogar con satisfacción personal. Por eso en esta hora pidámosle a Dios que nos dé su Santo Espíritu. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos las gracias porque no nos has dejado solos en este mundo de pecado, de egoísmo,